Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Aguilar Secán y su programa Protagonistas los saluda para presentarles hoy una entrevista nueva con un artista plástico venezolano, un hombre joven de 30 años, Iván Candeo, un hombre de la generación, llamo yo, esto es cosecha mía, de la generación de la época chavista de Venezuela. Le he pedido que acepte esta entrevista con el ánimo de ligar con él algunos decodificaciones, algunas conversaciones entre líneas que a nosotros como colombianos nos interesa descifrar de cómo la juventud venezolana, y especialmente juventud culta, juventud preparada, juventud que tiene visión global, ha tenido de estos últimos 30 años de Venezuela uno de los países más ricos del continente, a no dudarlo, pero que en los últimos años ha tenido demasiadas vicisitudes políticas, económicas y sociales. Iván, buenas noches y gracias por estar en el programa. Hola, gracias. Comencemos por saber quién es Iván Candeo. Iván Candeo es venezolano, usted parece un poquito de Simón Bolívar. ¿De dónde nació? Ya yo no sé cuál es la apariencia de Bolívar. Creo que es una de las cosas que ha pasado en los últimos años en Venezuela, que el imaginario del rostro de Bolívar ha sido también cambiado. Yo nací en Caracas, soy docente. Igual que Bolívar. Soy docente, estudié pedagogía en artes visuales y me dedico al arte y a la docencia. ¿Y en la docencia en tu país, en Caracas, la desempeñaste en dónde? ¿En colegios, en escuelas de arte, en universidades? La desarrollé desde que estudiaba en varias etapas y actualmente doy clase en un instituto de educación superior, de educación universitaria, a estudiantes de diseño y comunicación social, área de fotografía y dibujo. ¿Tú naciste en 1983? 83, tengo 29 años. 29 años. O sea, usted estuvo en los estertores del periodo pre-Chávez, Juan Carlos Andrés Pérez. Sí, apenas era un niño. Chávez llega al poder en el 99 con las elecciones. Pero en el 92 fue... En el 92 da el golpe de Estado. El golpe de Estado en el 89 el Caracazo. En el 89 el Caracazo y en el 92 el golpe de Estado. O sea que todo ese periodo de crisis o de transición de Carlos Andrés Pérez a Caldera y luego Chávez, era yo un niño. Toda mi adolescencia y lo que yo de juventud ha sido con el chavismo. Con el chavismo. De esa primera infancia suya, ¿qué recuerdos duros o duros no, impactantes tiene marcados en su existencia? ¿Buenos o malos? Como acontecimiento histórico, creo que en 1992 recuerdo el golpe de Estado, recuerdo bombas de gas, recuerdo estar debajo como de cama protegiéndome con la familia, y constantemente habían como situaciones de protesta estudiantil en las calles, perdigones, balas, protestas como de liceístas. El liceo en el que yo estudiaba también, en el colegio donde yo estudiaba. Tú eras un niño, tenías 9 años cuando eso. Tenía 9 años cuando eso. ¿Y eres tú hijo de clase media, de familia de clase media en Caracas? A mí resulta particular cómo está estratificado socialmente Colombia. Respondo sin la conciencia de estratificación social que tienen ustedes. Creo que soy media baja. Media baja. ¿Cómo está estratificada socialmente Venezuela? Lo que pasa es que aquí es como mucho más específico, ¿no? Que sector 1, 2, 3, creo que llegan hasta el 6. Hay 6 estratos aquí. Allá, sigue siendo creo que unas categorías marxistas, baja, media y alta, y creo que hay como una media baja. Pero es un poco complicado poder definir eso. Tú estás para hacerlo equivalente, serías estrato 3. Nuestro, que seríamos media baja, digámoslo así. No sé cuál es la... Sí, porque si estamos de 1 a 6, la media alta es 3 tirando a 4 o 4 y media baja es 3, porque ya 2 y 1 serían baja, digámoslo, para hacernos equivalentes. Sí.
¿Qué hacía su papá, su mamá? ¿A qué se dedicaban sus hermanos, su familia? Mi papá es constructor. ¿Vive? Sí, y mi mamá vive también y fue secretaria toda su vida, ya es jubilada y pensionada. Pero su papá es constructor como maestro de obra o como ingeniero. Maestro de obra, estudió técnica y bueno, empezó siendo obrero y ahora es, por experiencia, bueno, tiene un cargo más importante y es maestro de obra o supervisor de obras. Supervisor de obra. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tuve un hermano y murió cuando yo tenía 12 años, 10 años. ¿12? Sí, 12 años. era 10 años mayor que yo. Ah, caramba. ¿Y te puedo preguntar de qué murió tu hermano? Mi hermano se suicidó, sí. ¿En usted ha habido algún rasgo suicida? No, No de manera consciente. no de manera consciente. Ya. Creo que más bien aprendí de la situación y de bueno, lo que puede afectar, ¿no? Una decisión como esa en una familia. Entonces, no, me parece un poco cobarde. Me llama la atención ese caso. Usted seguramente sabe, porque está muy ligado al medio intelectual, que una escritora muy reconocida nuestra, Piedad Bonet, su hijo, hace muy poco tiempo se le suicidó también en Nueva York, de 25 años, algo así. Y ella escribe un libro que se llama Lo que no tiene nombre. Es la manera como ella exorciza, como ella hace catarsis, claro, de lo que es ese dolor innombrable, ese dolor inconmensurable. Sí, creo que más fuerte que el dolor que puede sentir una madre con una pérdida de un hijo, creo que es imposible, ¿no? Correcto. Y a Iván, ese niño entonces de 12 años, porque eras un preadolescente apenas, cuando pasa eso con tu hermano mayor, tú dices, es que yo aprendí. ¿Qué aprendiste? Bueno, aprendí que uno no nada más tiene como unas responsabilidades individuales, que hay alguien que te rodea, que hay una familia, que hay unos amigos, que puede ser una decisión muy individualista que no considera como lo que puede afectar el entorno, ¿no? Creo que básicamente es eso. ¿Te afectó? ¿Cómo afectó a tus padres? Sí, creo que estoy muy consciente de ello y hasta ahora, bueno, tengo esa responsabilidad también, me siento con esa responsabilidad y la llevo con conciencia y con responsabilidad, creo, ¿no? Afectiva. Antes de que ocurriera ese hecho, ¿usted ya tenía un despertar hacia la sensibilidad artística o esa sensibilidad artística floreció después? Yo no tengo bueno, como ya lo dije, ninguno de mis padres y de mis familiares tiene una vocación en el arte de la cual yo haya heredado. ¿No tienes tradición? No, ha sido más bien como contacto con amigos, con profesores, desde los 18 años, 17 años que he empezado como a relacionarme sobre todo con profesores y artistas en Venezuela y es de allí desde el cual tomo como una vocación sobre el arte, ¿no? Y decido trabajar en el arte y para el arte. Pero, ¿qué estimulaba a Iván? Y perdóneme que yo sea tan reiterativo, estoy tratando de hacer un dibujo del perfil suyo para nuestros televidentes antes de entrar en temas un poco más prosaicos de la vida ordinaria. ¿Qué estimuló en Iván, ese muchacho de 17 años que usted menciona, el que buscara acercarse a escritores, artistas plásticos, cineastas, y no a deportistas, a grupos de rock, a oradores políticos? Estuve vinculado con el deporte también, pero bueno, ya después de una adolescencia y principio como de una juventud, creo que hay unas intenciones como expresivas o comunicativas que el arte te brinda como la posibilidad, siendo un sistema de código, siendo un lenguaje de poder desarrollar ideas a partir de esa disciplina, ¿no? O de esa área de conocimiento. Entonces, creo que una necesidad personal, vocacional, humana, como creo que es un poco el rol genérico o más amplio que puede tener el arte, ¿no?
¿Alguna vez consideraste la posibilidad de resolver esa necesidad comunicativa y de ubicación en el mundo y con los demás a través de la religión, la espiritualidad o similares? No, y bueno, quizás porque en Venezuela no hay como tanto culto y tanta práctica religiosa, ¿no? Y bueno, creo que el arte es muy diferente, ¿no? Lo que puedes desarrollar en el arte a lo que puedes desarrollar, no sé, siendo cura. Sería siendo un padre. ¿Cuál sería la diferencia y las posibilidades creativas y comunicativas yendo a la iglesia, por ejemplo? ¿O cómo yo podría hacerlo en la iglesia? No sé, pregunto. Bueno, yo tampoco lo sé porque tampoco soy cura, pero me imagino yo que si lo que buscamos los seres humanos es la comunicación con el otro y decodificar esa soledad individual que tenemos cada uno para ser parte del colectivo, pues cada uno escoge su camino, el político, el deportista, el delincuente, el artista, el empresario, el periodista, etcétera. A eso me refería. Sigo insistiendo en Iván. Porque es que hablar con los artistas, amables televidentes, tiene la particularidad de que es hablar con personas que tienen, hay que decodificarles, hay que traducirles su lenguaje, porque a veces o son demasiado herméticos o demasiado simbólicos, y entonces hay que tratar de latinizar, cristianizar, callejear el lenguaje que ellos utilizan. Yo creo que eso puede como estigmatizar un poco a lo que es un artista y es un profesional igual que otro, que trabaja en un área de conocimiento igual que la otra, ¿no? Pareciera en ese comentario generarse como un mito alrededor de un ser humano que es igual a otro, ¿no? Quizás hay artistas en algún periodo que se nutrieron de todo ese imaginario de una personalidad diferente, ¿no? Como en el caso de Dalí o Picasso, pero creo que en este momento uno puede entender que es una disciplina como cualquier otra, que es un trabajador como cualquier otro, que no es un personaje diferente y extraño al que hay que tratarlo o tratar de decodificarlo porque tiene una forma de pensar muy extraña. Creo que puede ser ese tipo de comentarios y de pensamiento una barrera entre el espectador y el arte. Por eso mucha gente que se aproxima al arte se aproxima pensando que debe tener como un gran conocimiento sobre él para poder aproximarse, y si no lo tiene, entonces no tiene cabida y se siente un ignorante. Entonces, precisamente por eso es bueno hacer el comentario. Me parece que sería entonces como una gran dictadura del sentido de las cosas. Creo que el espectador puede aproximarse libremente a una película, a una pintura, a una escultura, y desde el territorio de lo sensible, no es el territorio del saber, del consciente, puede valerse de cosas, de redistribuir lo que está allí y quizás emanciparse también, bueno, entonces, desde lo sensible, ¿no? Entonces, para que desmitifiquemos esa tribuna desde la cual se puede a veces... Una de las cosas que hace que se mitifique mucho la figura del artista es como referirse a su biografía o autobiografía, ¿no? Y si la biografía del artista presenta como casos trágicos, muerte de familiar, muerte de un hijo, como la persona que estás mencionando, que mencionó hace rato, genera entonces alrededor de este personaje como unas situaciones particulares, que bueno, no sé si sean como las necesarias, ¿no? para aproximarse a la práctica artística o a la producción de una obra. Bueno, para podernos entender y para poder que nuestros televidentes entiendan, este lenguaje que sigo insistiendo es un lenguaje que hay que decodificar para que lo podamos convertir en lenguaje cotidiano. Yo quiero comenzar por preguntarle a Iván, ¿qué piensa Iván Candeo de la Venezuela de hoy, 2013, julio del 2013? Hoy, ¿qué es Venezuela? ¿Cómo define a Venezuela?
¿cómo define a los venezolanos? Bueno, primero creo que cualquier cosa que pueda decir es bastante reducida para definir qué es un venezolano, ¿no? A veces me niego a la posibilidad de definir exhaustivamente los rasgos identitarios de un venezolano, porque es muy diverso, como también de un colombiano. Creo que Venezuela pasa por un proceso de experimentación política, social, ideológica, cultural, económica. Creo que estamos viendo como experimentos históricos en la sociedad venezolana que darán resultado a largo plazo. Vivimos ya casi 14, 15 años de un proceso que puede definirse según la frase de Simón Rodríguez, inventar o errar. Y está en ese proceso. O arar en el desierto, como decía Simón Bolívar. Puede terminar ser. Arando en el desierto. Puede ser también. Pero creo que estas cosas que han pasado, muchas positivas o negativas, son partes de un curso histórico mucho más amplio, ¿no? Y creo que podemos ser no tan jóvenes como otras sociedades, pero somos sociedades muy jóvenes. Y creo que lo que pase, así sea ese arado en el desierto, puede generar reflexiones y puede generar un feedback sobre el comportamiento que podamos tener. ¿Qué le gusta a Iván, el artista venezolano joven? ¿Qué le gusta de la Venezuela de hoy y qué no le gusta de la Venezuela de hoy? ¿Qué no me gusta? Voy a empezar por qué no me gusta. No me gusta la intolerancia. La intolerancia. Sí. ¿Política se refiere? Política. Creo que la política se ha ya corrido y desplazado a otros escenarios, ¿no? Pero sí, hay como una guerra en la comunicación, en el diálogo, que pareciera imposibilitar, ser como una barrera comunicacional que imposibilita cualquier discusión, cualquier debate productivo. Cada quien está ubicado en un polo y desde ese polo es como imposible poder, en algunos casos, tejer como puentes y vínculos. Entonces, en una sociedad que está dividida de esa manera es complicado como el desarrollo, ¿no?, cotidiano. Eso es lo que no te gusta. Sería como, sí, para mí una de las cosas que no me gusta. ¿Y qué te gusta? A mí me gusta mucho mi país, en todos los sentidos. Me gusta su gente, me gusta su humor. ¿Y qué te gusta del modelo que hoy hay, que está gobernando a Venezuela? Del modelo. Wow. No sé, creo que en medio de esa experimentación han habido cosas que pueden ser valiosas, que son respuestas a algunos periodos democráticos que, aunque yo no los viví conscientemente, no estaban muy bien. Y ahora, dentro de esta experimentación, se están dando algunas situaciones que pueden ser positivas y a largo plazo beneficiosas, ¿no? En el 99, 2000, cuando se hace la nueva Constitución, hay una inclusión de muchos sectores de la sociedad que participan en la elaboración de esta nueva Constitución. Creo que ahí pueden haber algunos aspectos valiosos, al menos en términos jurídicos, que puedan continuar. Hay un acercamiento del militar, que creo que es un aspecto también importante, a lo civil, que en Venezuela antes no existía. Son como algunos aspectos que toco con pinza, ¿no?, como valores. Sus padres, que sí vivieron la Venezuela pre-Chávez y que la vivieron cuando el petróleo era también la mayor fuente de divisas, cuando había una gran oligarquía o aristocracia petrolera en las élites venezolanas, que tenían una conexión con los malls, con los centros comerciales americanos, casi que cotidiana, esas familias. Sus padres, ¿qué le dicen a usted de esa Venezuela de ayer, de hace 30, 40 años, a la Venezuela de hoy, cuando espontáneamente manifiestan
¿Era mejor aquello o es mejor ahora? Creo que están pensando que antes era mejor. Antes era mejor. Sí. Mi mamá trabajó en una empresa alemana, una empresa privada alemana de textiles. Mi papá trabajó mucho tiempo también en empresa privada. No había para formar parte de una nómina laboral, tener una correspondencia o una idoneidad política con algo, con un partido. Entonces creo que había, bueno, unas posibilidades mayores, ¿no?, de desarrollo, creo, sobre todo por inversiones. La situación en la que está ahorita Venezuela es un poco delicada en términos en términos políticos, en términos económicos. En términos económicos creo que es muy poco lo que hemos podido hacer. Seguimos siendo un país que depende en gran parte, para no decir exclusivamente, de una renta petrolera, o sea que no ha habido un cambio significativo en eso. Creo que consideran que antes era mucho mejor. Además, por más que puedan haber algunos logros, creo que hay una sensación en la sociedad que sigue siendo como de guerra, de confrontamiento, ¿no?, de batalla. Entonces, ¿podríamos hablar de que en Venezuela hoy se ha exacerbado la lucha de clases? Sí, sí. O sea, el pobre se siente enfrentándose al que considera rico. Sí, creo que hay una conciencia que se ha tomado, pero es una conciencia que se ha tomado para debatir, para confrontar, ¿no? Y eso ha sido, a mi manera de ver, dirigido desde el discurso oficial o el discurso del Estado. O sea, ha sido el Estado y ha sido el gobierno el que ha enarbolado banderas de divisiones de clases, divisiones sociales, ¿no?, que quizás sí existieron, quizás sí existían. Sobre todo la renta petrolera generó un boom que enriqueció a muy pocos. Y bueno, con este periodo esto ha salido otra vez como a denunciarse. Pero sigue siendo una denuncia. Me parece que pareciera haber como un revanchismo, ¿no?, como una especie de resentimiento en relación a algún periodo histórico, ese periodo histórico que sí dividió el país, sobre todo por el petróleo, económicamente. Entonces creo que el discurso, aunque haya, porque lo hay, esa división y la hubo, creo que el discurso debe ser un poco más cuidado para no generar en la sociedad. Creo que debe ser muy responsable las cosas que dices para no generar en la sociedad como grandes confrontaciones, ¿no? Así el gobierno lo entienda así, lo sienta así, creo que no debe como difundir esas batallas. Venezuela en el siglo XX no se caracterizó precisamente por tener grandes convulsiones sociales, por lo menos en relación con lo que aquí hemos vivido en Colombia desde el siglo XX anterior. Llama mucho la atención que mientras acá grupos organizados de la llamada izquierda revolucionaria o izquierda extrema o izquierda guerrillera han intentado tomarse el poder por vía de las armas, pero desde origen de liderazgos civiles, y esto quiero insistir, enfatizarlo. Es decir, los líderes como Jacobo Arenas, como Manuel Marulanda Vélez, eran civiles que un día se armaron y decidieron conformar un ejército guerrillero, pero que nacieron en el seno de la sociedad. Por más con todo lo que se haya descompuesto y todo lo que haya pasado, ese dato histórico está allí. Pero en Venezuela eso no ocurría, nunca ocurrió. Ni en las épocas de Rómulo Betancourt, ni de presidentes emblemáticos que tuvo Venezuela, o líderes emblemáticos que tuvo Venezuela, se notaba un gran movimiento social. Eso no se percibía de Colombia. Y de pronto en los años 80, a finales del 80, surge un movimiento casi espontáneo, visto desde acá, que es el Caracazo, que como que un día la gente
topó, se le copó la gota que rellenó la copa y explotó en insatisfacción. Pero hasta ese momento, ni siquiera en esa explosión, había un movimiento de unos líderes sociales, insisto, cívicos, que estuvieran en la base. Y de pronto a los 3 años aparece un coronel del ejército diciendo: soy yo el que lidera la lucha y la reivindicación de este pueblo. Que usted, desde su óptica de artista y de joven venezolano, ¿qué lectura le da a esos dos escenarios tan diferentes? Primero, al inicio del siglo XX estuvo gobernada por militares, totalmente gobernado por militares. Eran expresiones caudillistas que luego tomaron forma, creo que específicamente con Rómulo Betancourt, de partidos de masa civiles, pero Betancourt da un golpe aliado con los militares. Esos partidos, como son AD y COPEI, tuvieron una formación de base socialista, comunista. Muchos de ellos militaron en el Partido Comunista. Fueron formaciones civiles, básicamente, que luego, en el Caracazo y con el golpe de Chávez, vuelve otra vez como una participación militar protagónica, ¿no? que es la que tenemos, que es la que vivió cuando aparece otra vez el gobierno de Chávez. O sea, que pareciera haber una continuidad de gobiernos militares que rompe con unos gobiernos civiles. Pero perdónenme, pero a diferencia de esta última ruptura, la de los años 90, es una ruptura que teóricamente, o por lo menos así he visto, apuesta por el pueblo, mientras que las rupturas anteriores, aunque lo declaraban al principio, terminaban apostando por el statu quo. Yo no sé, yo creo que en cada uno de ellos, quizás en los partidos de masa, también estaban apostando al pueblo. Creo que fueron partidos de masa precisamente porque pretendieron como desplazar el poder a otras circunstancias, ¿no? A otros espacios masivos de población. Muy diferente al poder militar, que pareciera ser un poder único, en el caso quizás de Cipriano Castro, Gómez. Entonces creo que sí, que el partido que pretende ser democrático, como acción democrática, había unas intenciones de base que eran el pueblo. Con Chávez llega también con un partido político que tiene como origen los partidos políticos que se dieron en los años 40, 30, ¿no? Finales de los 30. Yo creo que decir que Chávez estaba o está, cuando llegó, valorando al pueblo y otros no, es como, creo que puede ser muy tajante. Bueno, digámoslo de otra manera, a ver si, insisto, todo esto son percepciones que un periodista dice a partir de lo que percibe, estando acá, frente a esa realidad que viven ustedes allá. Hay muchas políticas sociales que se dieron en lo que ha llamado el chavismo la Cuarta República, que es el periodo antes de Chávez, que son políticas sociales que incluso podrían aproximarse a las políticas sociales que se están haciendo en la Venezuela actual. Si uno compara, al menos en razones de vivienda, de construcción de viviendas populares, hubo periodos como el de Caldera, en el que se dieron a través de financiamientos de Banco Obrero, créditos para construcción o créditos para la adquisición de una vivienda. Ahora se dan algunas facilidades dentro de unas políticas sociales de vivienda que yo diría que pueden incluso parecerse, que tienen como esa misma intención, y que trato y creo que descubro algunas como tendencias populistas, ¿no? En ambos casos. Bueno, tome agüita, por favor. Déjeme, voy a un corte comercial y seguimos con esta interesante conversación.
Desde Cali, Colombia, un saludo especial para nuestros televidentes en Europa, a través de la plataforma Eurolatin TV. Somos el Canal 2, el canal de nuestra gente, con los mejores programas para ustedes. www.canal2.co, www.eurolatintv.com. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos. Yo soy Carolina. Y somos Siam. Y queremos invitarlos a que sigan con el Canal 2, el canal de nuestra gente. No me hace falta cuando estoy contigo. Ni un premio Nobel que encienda mi luz. No me hace falta cuando estoy contigo. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Las mujeres son lindas y hermosas. Iván Candeo, usted es un joven de 29 años, porque yo dije 30 y me corrigió, 29 años. El mundo de alguna forma ha sido organizado por los adultos, siempre lo hemos organizado los adultos humanos. El mundo de los adultos. Claro, el mundo de los adultos que viven y que cuando éramos nosotros niños, pues también lo vivíamos nosotros como niños y que ahora lo imponemos a los niños. Pero esta es una época que así como existieron los Chávez y han puesto patas arriba el statu quo de la Venezuela de los últimos 15 años, también afloran grupos medio desordenados, medio anarquizados, pero extrañamente organizados por las redes sociales, entre otras cosas, de juventud en el mundo, en Brasil, en Turquía, en Egipto, en Rusia, en Londres, en España, en Estados Unidos, agrupándose en torno a reivindicar lo que de una manera muy simplista se denominan las primaveras políticas de los países donde se hacen este tipo de manifestaciones. Esto se lo digo para preguntarle, ¿Venezuela tiene una juventud crítica políticamente hablando frente a el país que tienen, el país que están dibujando de cara al futuro? Creo que hay jóvenes y grupos, agrupaciones formadas tanto del chavismo, del oficialismo como de la oposición. La oposición creo que incluso reciben financiamiento, están como apoyados económicamente para salir del gobierno, y el gobierno también apoya algunas agrupaciones, organizaciones populares de jóvenes, ¿no? Creo que sí, creo que el joven quizás esté destinado, y de esta generación posiblemente salga algún líder a futuro, ¿no? Quizás dentro de 30, 40 años veremos algún joven de esta generación que conscientemente pasó por este periodo y esperaría yo que obtuviese el aprendizaje necesario para no volver otra vez a caer en lo mismo, ¿no? Iván Candeo se ha puesto frente al espejo a preguntarse si se ve actuando políticamente en su país en el inmediato futuro. Yo creo que uno actúa políticamente a diario, sin la necesidad de formar como un partido o formar parte de una agrupación. En el campo del arte, que es como el área en el que me manejo, creo que hay un ejercicio político, ya es una decisión política decidir hacer arte. O sea, decidir hacer arte es un ejercicio político, un planteamiento político. Y cuando uno tiene la posibilidad de
¿Es un planteamiento político para defender el statu quo o para cuestionar el statu quo? Sí, puede ser para las dos. Por eso. Y por usted, eso cuando... ¿Ese accionar político de Iván Candeo lo hace para cuestionar o para apoyar el statu quo? En algunas cosas ha cuestionado. Está también como el estatus del arte y el estatus político, digamos, de gobierno o partidista, ¿no? Pero creo que hay algo un poco más, que a mí me resulta más interesante pensarlo políticamente, que es la relación con el espectador, porque uno está produciendo, como se está produciendo este programa, y se está difundiendo a una cantidad de personas, se está haciendo público, y allí debería haber una responsabilidad política. Entonces cuando uno hace un video y lo muestra en un espacio o hace algún producto pictórico o escultórico y también es visto, como se ve este programa, en una galería o en un museo o en un espacio dedicado al arte, en algún centro cultural, también hay allí una postura política que uno debería al menos tener consciente, tener presente. Y reflexionar sobre ella, si no podría ser como una irresponsabilidad. Entonces creo que una de las cosas que podría definir como cuál es mi posición política en ese territorio, más allá de los partidos políticos, es dejar al espectador como una posibilidad de emancipación desde el mundo de lo sensible, ¿no? Desde la relación con la imagen, desde el cuestionamiento a la representación, desde reflexiones o pretender que esas obras son dispositivos de relación con otro para que él pueda reflexionar sobre la imagen y sobre el consumo de las imágenes, ¿no? Creo que ese puede ser como mi pequeña responsabilidad política, ¿no? Usted hace video, esa es la línea de arte en la que usted está desarrollando toda su... Sí, he hecho más videos, pero me interesan mucho los desplazamientos de las imágenes por distintos medios, por la escultura, por la pintura, por el cine, incluso por la televisión. Sería muy interesante poder llevarlo. Entonces ese desplazamiento y ese interés por la circulación de las imágenes por distintos medios ha hecho que desarrolle también proyectos que son pintura, que son escultura, que son grabados. Entendiendo eso, Iván, le pregunto, en el formato de video, ¿tiene usted una línea temática preestablecida con la que usted comienza a desarrollar sus argumentos estéticos? Quizás más que temática, problemática. Sí, me interesa que el video sea concebirlo como un vehículo audiovisual que presenta un movimiento en su interior, que desplaza imágenes a una velocidad, y a partir como de esas relaciones imagen, espacio, tiempo, poder desarrollar algunos trabajos. Entonces creo que ese puede ser como a grandes rasgos cómo puedo concebir el video o los videos que realizo. Quizás no he hecho la pregunta de la manera correcta. Quiero saber si usted está apostando, por ejemplo, por una problemática relacionada con el género, problemática relacionada con el medio ambiente, con los derechos humanos de última generación. A eso me refiero. Problemáticas como específicamente que tienen que ver con la imagen y el consumo de imagen y la circulación de imágenes en la sociedad, que cada vez es más abundante. ¿Apuntando a denunciar una sociedad de consumo? No, apuntando quizás a generar formas que desfamiliaricen la manera como percibimos las imágenes. Creo que los medios de comunicación, la televisión específicamente, los canales, los satélites, ¿no? Como grandes compañías de difusión de información visual, generan una manera de percibir el mundo, ¿no? Como formas aparentes del mundo a través de todas esas redes de comunicación visual. Que tú intentas decodificar. Entonces el arte creo que tiene una responsabilidad que puede ir en dirección contraria hacia eso, puede ser un poco reaccionaria. Entonces
quizás deconstruir eso que está allí y que el arte sirva como un lugar en el que haya como la posibilidad de emanciparse de ese gran consumo audiovisual. Tomar conciencia sí. del grado de manipulación y adoctrinamiento subliminal que hay en todo el juego de imágenes. Y además, bueno, cada vez más las imágenes están difundidas, cada vez hay más profusión y difusión de imágenes, y estar consciente de que esa profusión y difusión de imágenes viene de sistemas de poder, ¿no? Entonces, de alguna manera poder deconstruir esas formas en las que la imagen se presenta y se consume en la sociedad, creo que puede ser una responsabilidad del arte, dentro de muchas otras, ¿no? Pero lo que pasa es que el arte tuvo en un momento la responsabilidad de crear todas las imágenes que habían en el mundo. O sea, antes de la aparición de la fotografía, hablando siglo XVIII, siglo XVII y para atrás, la creación de imágenes era responsabilidad del arte. Entonces, con la aparición de nuevos medios de comunicación, como la televisión, o la fotografía, o el cine, ya las meras representaciones no son del arte, no son responsabilidad del arte. Entonces, más bien el arte empieza a verse a sí mismo y empieza a generarse como una autonomía de la disciplina, lo que llaman arte por el arte, ¿no? Empieza la pintura a ser abstracta y no tener ninguna responsabilidad representacional o mimética con la realidad. Ninguna responsabilidad política explícita. Tiene responsabilidad política. Pero no explícita. Así, en vista como usted lo está planteando. Pero me parece política cuando como área de conocimiento empieza a mirarse a sí mismo y a crear autonomía, ¿no? Y decir, bueno, yo existo independientemente de mi responsabilidad histórica, que ha sido copiar la realidad. Entonces el arte deja de hacerlo, deja de tener esa responsabilidad representacional, al menos en términos miméticos, y al mirarse a sí mismo y empezar a generar, por ejemplo, pinturas abstractas, o empezar a realizar cuadros donde se deconstruye la perspectiva renacentista, como puede ser un Picasso, o se analiza subconsciente, como puede ser el surrealismo, y llegar hasta una abstracción geométrica o expresiva, como puede ser Pollock o Malevich. O sea, ahí hay un ejercicio político que es desde una disciplina que se está dando autonomía, ¿no? Entonces creo que es eso, el arte, hay una historia de las imágenes y hay una historia del arte. Y en este momento creo que puede ser interesante mezclar como estas dos, o debatir sobre esas dos. La responsabilidad que tiene el arte en la creación de imágenes quizás ya no esté jugando un papel importante. Las personas que consumen las imágenes que están consumiendo no son del arte, o sea, no proviene específicamente del arte. El arte ha quedado como en esa visión o en ese ejercicio político centrípeto a sí mismo, en una condición que quizás tenga menos o juegue un papel menor en la sociedad. Cuando uno lo escucha a usted y se lo imagina teniendo 50 o 60 años, se pregunta uno, ¿dónde estará este hombre, no? Pero esto es para preguntarle, ¿usted cómo visualiza su responsabilidad de artista y de líder en esta sociedad de los próximos 20 o 30 años, donde usted va a ser uno de los actores que por una u otra vía va a incidir en su desarrollo, en su devenir? Bueno, soy un poco lo que había mencionado, ¿no? Estando en el campo del arte, creo que el artista tiene que pensar sobre las imágenes. Es como una de las cosas que ha sido tema y problema dentro de su historia. Y creo que vivimos una sociedad que cada vez se hace más visual, y en una sociedad que cada vez más es visual, el pensamiento visual cada vez es menor. Es como si
Las imágenes se quedaran en una superficie y no hubiese como una profundidad de pensamiento visual. Podríamos pensar que usted está haciendo... Entonces hay una responsabilidad del artista en ese sentido, y creo que en los próximos 30 años los avances de la tecnología de la imagen, internet y todo lo que debe venir, creo que van a generar mucho material para que el arte se responsabilice por eso y pueda debatir con los avances que pueda haber y los cambios que pueda haber en la sociedad a partir de las imágenes. Déjeme preguntarle si lo que usted intenta hacer, si el esfuerzo, digámoslo, artístico que usted intenta hacer, si le comprendo bien, no solo es el de denunciar esa manipulación sutil que la imagen, que la proliferación de imagen genera en el consumidor humano de hoy, sino que además de cuestionarlo, lo recree, se lo reapropie para darle otro nuevo sentido. Sí, que quizás redistribuya el orden sensible en el que están planteadas las cosas o las imágenes en la sociedad, en las meras representaciones, y pueda en el arte encontrar una vía para redistribuir ese ordenamiento visual, audiovisual. A ver, permítame ponerle un ejemplo en mis palabras de un hecho fáctico de una imagen. Viendo el video retrato populista, que no sé si se está viendo ahora. ¿Sí? No, sigue. En Venezuela, si seguimos hablando del tema político y caemos como en la imagen, en Venezuela la televisión y el lenguaje televisivo se ha vaciado de contenido, porque en este debate de verdades políticas o de posibles verdades sobre la política, la televisión, que es un lenguaje bastante amplio y diverso, que puede incluir un zoom, que puede incluir un movimiento de cámara, que puede incluir unas relaciones espaciales, temporales, ha sido vaciada, y lo que presentan muchos canales de televisión, incluso canales de oposición de televisión que se oponen en su línea, ¿no? Formalmente son lo mismo. O sea, encontramos a una persona que está frontal ante una cámara diciendo cosas. La palabra ha sido como el protagonista, porque a través de ella pretenden todos estos locutores o periodistas difundir una verdad. Y asimismo, tanto en un canal que puede ser del gobierno como un canal que está haciendo oposición al gobierno, el lenguaje con el que trabajan es igual, es similar. O sea, políticamente tienen el mismo comportamiento, desde el lenguaje Podríamos audiovisual. Entonces decir que tanta sobredimensionamiento de imagen lo que hace es vaciar de contenido sobre la base de que se considera, y esta es una palabra fuerte, tonto a ese consumidor de imagen sin contenido que es la sociedad, la colectividad. Pasivo, receptor. Pero en el caso del vaciamiento del contenido del lenguaje televisivo venezolano, es específicamente porque hay una necesidad de verdad, de debate sobre la verdad del país. Entonces, en ese sentido, cualquier tratamiento audiovisual que hagan, como un zoom o un movimiento de la cámara, pareciera que se está abordando algo, y puede ser eso falso. Entonces, la posición del lenguaje televisivo en Venezuela en este momento es totalmente pasiva, únicamente para que el espectador sea el escucha de palabras y crea en ellas. Entonces, es un acto de fe quien prende el televisor en un canal como Globovisión, que es un canal que hace oposición, o el canal del Estado, que es Venezolana de Televisión. En estos últimos minutos, solo como para que intentar que a nuestros televidentes y a mí mismo nos quede claro su postura. En Colombia, hace muy poco tiempo salió una serie audiovisual, El Patrón del Mal, usted debe saber, sobre Pablo Escobar, y ahora todavía al aire está otra serie audiovisual que se llama Caín, algo así, o Los Tres Caínes. Frente a ese
a esa botarata, a esa catarata de imágenes y de lenguajes o de mensajes no consistentes, un medio audiovisual de este país que se llama Canal Capital en Bogotá, con un director que tiene más de artista que de periodista, en mi opinión, Holman Morris, se ha inventado otra serie que se llama La década de los sueños, para mostrarnos la otra cara de los años 80 que no nos han mostrado estos dos seriados. ¿Es a eso a que se debe su debate? Es decir, Holman Morris resolvió el problema del debate montando otro proyecto audiovisual que además de imagen le puso contenido argumental, partiendo de que el consumidor no es tonto. ¿Es eso lo que usted está planteándonos? Sí, aunque bueno, no conozco las producciones. Habría que analizar cuáles son como la manera como manejan, ¿no?, los contenidos, pero sí. Quizás, bueno, esa producción está dando como respuesta a otra, ¿no? Igual están ambas, creo que en medios de comunicación importantes, masivos, claro. Que el arte parece no tener acceso a ellos. Entonces, quizás desde el arte se puedan evaluar los dos y plantear cuestionamientos a los dos también. Bueno, y en estos últimos minutos, usted está aquí, becario de un programa preparatorio en un sitio de Cali, en un centro de arte de Cali que a veces no... Gestapo. Pregunta de nuevo. 5, 4, 3, 2. Iván, usted está aquí en Cali como becario de un programa de intercambio formativo de artistas. A mí me gustaría que le diera el reconocimiento a la entidad, a lugar a dudas, a la escuela de formación, porque a veces Cali, también hay que decirlo, se volvió en el imaginario colectivo como la capital de la salsa y poco más. Y Cali tiene salsa, sí, tiene deporte, pero también tiene arte. Y allí quiero que usted lo muestre. Es muy buena la salsa y baila muy bien. ¿Y ya puede usted bailar? Sí, un poco. Pero hábleme pues de lugar a dudas. Bueno, tengo apenas un mes en Cali, estoy de residencia. Ellos tienen un programa que es un programa de residencias en el que artistas de otros países e incluso de Colombia pueden venir a Cali y desarrollar algún proyecto que tenga que ver con la ciudad o que tenga que ver con el trabajo de cada artista y mostrarlo en lugar a dudas o en el espacio que el artista convenga, ¿no? ¿Y usted qué trabajo está haciendo? Estoy desarrollando un proyecto que tiene que ver con el cine, específicamente con la velocidad que experimentan las imágenes en ese medio audiovisual, que son 24 imágenes por segundo aproximadamente. O sea que hay una gran fugacidad de imágenes y de consumo en esas imágenes. Entonces he ido por oposición de la animación de todas estas imágenes a la dinamación, que es un término de un norteamericano que se llama Ray Harryhausen, que es trabajar desde la velocidad a lo estático, ¿no? Ir por oposición desde esta gran velocidad del cine a lo estático. Y en la historia del arte creo que puede haber unas formas o unos modos de representación que cumplen con ese estacionamiento de la imagen, que son las naturalezas muertas o las vanitas, o los still life, ¿no? Que son objetos inertes. Entonces he venido haciendo un trabajo en Caliwood, que es un espacio como de colección de material físico, fílmico, con objetos que están ahí en la colección. A través de ellos o a partir de ellos realizo algunas composiciones como
naturalezas muertas o vanitas que tienen que ver con el cine, ¿no? Objetos que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con esa velocidad, que devienen en una situación estática, inerte. Ese es un proyecto pictórico. Hay otro proyecto pictórico que es extraer del vehículo audiovisual cinematográfico 24 imágenes que equivalen a 1 segundo de film y pintarlas una por una a mano. Generar tanto en los dos trabajos otro orden de percepción temporal que apunta más hacia lo lento, que apunta más hacia tiempo para ver y no a la fugacidad y a la aceleración a la que quizás está acostumbrados los medios de comunicación y la sociedad en general. Última pregunta. ¿Es optimista con el futuro de América Latina, de Venezuela, de este mundo que vive? Sí, creo que nos toca, creo que puede ser nuestro tiempo, ¿no? Habría que tener mucha conciencia, producir mucho conocimiento para que los resultados se den, pero sí, soy optimista. Bueno, amables televidentes, el tiempo ya nos puso la espada, no podemos seguir hablando con Iván Candeo. Es un artista joven, es un hombre muy interesante por la reflexión crítica que está planteando frente a lo que él llama la sobredosis de imágenes sin contenido, vaciadas de argumentación, o mejor, con una argumentación que presume que quien está frente a ella no piensa, no tiene criterio y no tiene contexto. Ese es, desde este punto de vista periodístico, en nuestra interpretación, el aporte político y formativo y el compromiso social de un artista que, frente a una sociedad cada vez más imbuida de imágenes, de visualidad, sin contenido y sin estructura argumental, requiere a gritos que hagamos un stop, pensemos mejor para mirar mejor. Buenas noches.